y especialmente acá en Magallanes de gran importancia por estar ahora, ¿no es cierto?, en peligro, pero todavía podemos encontrar individuos asociados especialmente a los ambientes naturales, también un polinizador, moscas, yo creo que en la zona central las moscas se ven como cualquier otra cosa menos un polinizador, pero acá sí cumplen una función, dado que tenemos tanto viento y clima frío y una temporada tan corta, que cualquier insecto que esté ahí merodeando, picoteando las flores, ya está cumpliendo un rol de polinizador. En este caso es una mosca que está trabajando sobre una flor de frutilla, abajo otra mosca trabajando sobre miel en ramas, que son fotografías nuestras también, la del medio no, todas las demás sí. Acá tenemos también Bombus terrestri, que fue introducido hace algunos años a la región. Tenemos dos imágenes con Bombus terrestri también trabajando, especie introducida, pero ya absolutamente adaptada y eh, es parte, ya está en todas partes, ¿no es cierto?, en la región, así que también es polinizador. Eh, bueno, muy importante acá el tema del monitoreo de las plagas y enemigos naturales y la construcción de redes tróficas. Entonces ahí la pregunta es, para el agricultor, ¿quién se está comiendo a quién y cuándo? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que prevenir el ataque de las plagas, ¿no es cierto? Y esta está lejos de ser una clase sobre manejo integrado de plagas o manejo ecológico de plagas, sino que es una charla, más bien, como decía, introductoria a conceptos de biodiversidad, pero cuando trabajamos en manejo integrado de plagas, ¿no es cierto? Lo primero es saber qué está pasando en el huerto. No basta con ver un pulgón para decir que tengo una plaga, o de ver una arañita roja o bimaculada para decir que tengo una plaga, ¿no es cierto? Hay una cierta cantidad de arañitas o de pulgones u otros insectos que interactuando entre ellos y interactuando con nuestro cultivo, llegan a abundancias tales que lo convierten en algo así como una plaga, ¿no es cierto? Y en ese momento o bien ya estamos muy tarde y tenemos que hacer lo mejor que podamos, ¿no es cierto? En agricultura orgánica nosotros no estamos usando pesticidas, ¿no es cierto?, que no sean avalados por la norma orgánica. De hecho, acá en la unidad hortofrutícola de línea estamos trabajando con jabones y otros insecticidas aceptados por la norma orgánica, pero idealmente tenemos que llegar a no aplicar nada, es decir, que la naturaleza trabaje sola, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Monitoreamos. Entonces vamos viendo qué está pasando en el huerto. En la frutilla ponemos estas trampas pegajosas, amarillas o azules también, para ver qué está volando alrededor de las plantas. Ahí vemos lo que siempre cae, son siempre muchas moscas, que como decía, no son malas, sino que están también trabajando, están polinizando, pero también caen microavispas, que ahí se alcanza a ver una muy chiquitita, que estoy punteando ahora, microavispas que también son parasitoides y cumplen un rol ecológico súper importante en el control de las plagas, ¿no es cierto? Entonces también, así como hay, la pregunta es, así como hay plagas, ¿no es cierto?, también hay controladores. Y el trabajo, el trabajo en el fondo del agricultor está en determinar cuándo se convierte en plaga, ¿no es cierto? Y en determinar también qué tanto están comiendo, cuántos individuos de esa plaga se están comiendo los depredadores o parasitoides que están trabajando como controladores biológicos. Pero en estricto rigor, en general, nosotros no nos vemos enfrentados ante una agricultura bajo un bosque con un sistema lleno de insectos volando, ¿no es cierto?, controladores biológicos, insectos, ¿no es cierto?, fitófagos, eh, pájaros y todo eso, sino que en general hoy en día la agricultura principalmente es algo más cercano a esto, que son monocultivos, ¿no es cierto?, poco diversos, con suelos descubiertos y con poco hábitat para cualquier insecto que no sea el que come ese cultivo en particular. Entonces acá tenemos esta imagen, también es de Clara Nichols, de una microavispa que va volando, ¿no es cierto?, arriba y preguntándose, chuta, ¿dónde me paro? ¿No es cierto? ¿Dónde como? Y ahí está el desafío de la agricultura ecológica, es cómo hacer sistemas que sean funcionales, cómo incluir biodiversidad que me permita atraer a la fauna, ¿no es cierto?, funcional, la fauna benéfica a la agricultura. Y hay harto trabajo en todo el mundo, hay mucho trabajo en Chile, las universidades están trabajando en eso,
y también Elinia está trabajando en eso. Acá tenemos un ejemplo del trabajo de Claudio Salas con mosca sírfida o mosca abeja, que son las que se ven ahí a mano derecha. Son estas mosquitas que son depredadoras en su fase larval, ¿no es cierto?, que se disfrazan, entre comillas, de abejitas. Ellas, para sobrevivir en su fase adulta, que es la fase en que se aparean, que es muy importante, ¿no es cierto?, para sobrevivir necesitan néctar. Y el néctar no lo obtienen ni de los bichos que se comen su fase larval, ni de las plantas que estamos cultivando económicamente, sino que tienen que obtenerlo de las distintas plantas que están floreciendo con flores que son aptas para ese tipo de insectos también. Y en eso hay mucho trabajo hecho y hay mucho trabajo por hacer. En Magallanes estamos ahora con el desafío de aquello, ¿no? De identificar cuáles son las mejores especies para atraer los distintos enemigos naturales que hay acá. Y también ahí hay un desafío de identificar cuáles son los enemigos naturales que hay acá. Hablamos de bandas florales permanentes que queden en el cultivo. Porque ¿qué pasa? Que a veces uno incluye una banda floral, ¿no es cierto?, para atraer estos enemigos naturales, pero pasa que termina la temporada productiva, le pasa rastra a todo, y luego tienes que y luego, en fondo, todos esos insectos que estaban viviendo ahí se van a vivir al campo del vecino o simplemente se mueren de inanición sin comida. Entonces lo importante ahí es tener refugios que sean permanentes y ojalá con floración continua. Acá tenemos solamente una especie floral que va a florecer de cierto momento a cierto momento y luego no hay más flores. Entonces la pregunta es, ¿dónde se van a ir a comer estas moscas sírfidas cuando se acabe la floración del alisum que está ahí plantado, ¿no es cierto? En línea estamos trabajando ahora esta última temporada en la evaluación y adaptación de 9 especies florales, y de hecho son 11, para evaluar cuál es su grado de adaptación o rusticidad al clima que tenemos acá, que principalmente la limitante es viento, ¿no es cierto?, y sequía en las zonas de pampa y frío en algunas otras zonas. Eh, bueno, evaluamos estas especies, ¿no es cierto? Evaluamos básicamente cómo respondían al ambiente. Acá tenemos una fotografía aérea de nuestra quinta. Es una quinta al aire libre que tiene 5 camas productivas, más un sistema que establecimos acá abajo, ¿no es cierto?, de las 9 especies florales que evaluamos. Y esto es una foto de febrero de este año, en la cual se ve claramente, ¿no es cierto?, cuáles son las especies que les fue bien. Hay especies que prácticamente no presentaron ningún desarrollo, así que esas especies bueno, se evaluó su fenología, ¿no es cierto?, algunos atributos también físicos de cada una, cómo se comportaban, qué tipos de insectos arribaban a ellas, y las que les fue mejor fueron estas, que son principalmente la caléndula, que todos sabemos acá en Magallanes, que se da espectacular. Las amapolas también están en todos los huertos antiguos, en las casas antiguas, ¿no es cierto? Se da muy bien. Los cosmos. Y también nos llevamos una buena sorpresa con la facelia, que es una especie bien utilizada en el hemisferio norte para atraer enemigos naturales. En este caso es una facelia más orientada a la atracción de polinizadores, pero hay distintas especies que se ha demostrado con muy buenos resultados para atraer enemigos naturales. Acá está, de hecho, bueno, todas las especies que utilizamos, para el que pudiese tener interés, la fenología, el momento en que se sembró, germinó, brotación, floración, senescencia. Este fue un trabajo, ¿no es cierto?, bien, bien intenso ahí que se realizó principalmente por las colegas Karina, Águila, Javiera Cárcamo y Claudia MacLeod, eh, y se eligieron cuáles son las que se dieron mejor, ¿cierto? Y eliminamos básicamente las que no se dieron bien, así que para la próxima temporada vamos a tener nuevas noticias sobre cómo van avanzando estas especies y otras especies que vayamos incorporando a nuestras prácticas agrícolas. Eh, Esto también fue una buena sorpresa, el cilantro, por supuesto la caléndula, ¿no es cierto? El cilantro tiene una flor muy, muy, muy persistente, cilantro una vez que se va en flor puede seguir floreciendo durante toda la temporada. De hecho, esta planta estuvieron floreciendo casi 3 meses, ¿ya? Sin parar, floreciendo y produciendo semillas, y esas flores
son muy atractivas para los enemigos naturales, especialmente para microavispas y moscas sírfidas. Vimos muchas de ellas merodeando ahí, consumiendo su néctar. Así que muy recomendable también a los que el cilantro sabemos que se sube rápido, ¿no es cierto? Especialmente en pleno verano se sube bien rápido, así que no arrancarlas todas, tienen, trasplanten unas por aquí, otras por allá, dejen otras por ahí, otras por allá, y van a ver los resultados que ya con un poquito que uno vaya incorporando, van atrayendo la fauna benéfica y funcional que nos interesa. La flor de la zanahoria, también muy conocida, Tacus carota, lo mismo, uno no tiene, acá ni siquiera tuvimos que trabajar para ello. Cultivamos zanahoria, hubo una variedad que se nos subió rápidamente, esa variedad dejamos un porcentaje de las plantas en campo, el resto lo arrancamos para cultivar el cultivo siguiente, pero después tuvimos una enorme cantidad de flores de zanahoria ahí, llamando y atrayendo polinizadores y enemigos naturales. Lo mismo acá con el cilantro, ven la tremenda floración que da el cilantro ahí combinada con la caléndula, ambas con un periodo muy largo de floración, y eso ayuda a que los polinizadores y los enemigos naturales no se vayan a otra parte, sino que queden ahí trabajando. Tenemos también refugios permanentes de biodiversidad, muy importante. Estos hoteles de insectos, tenemos un informativo publicado hace poquito, un boletín, perdón, sí, no, un informativo publicado hace muy poquito por Karina, donde se establece un plano de cómo armar estos hoteles. Hay muchas maneras dependiendo de la imaginación y los recursos disponibles, pero básicamente es un lugar donde anidan arañitas, o sea, arañas, no arañitas, y otros insectos que son benéficos para la agricultura. Y también los refugios permanentes. Ahí tenemos plantas que, de hecho, muchas de ellas son plantas ornamentales o aromáticas, utilizadas medicinalmente, ¿no es cierto? Como el poleo, como el orégano, como la menta, los distintos tipos de menta, los romeros, las lavandas, tienen una súper buena respuesta cuando las tenemos bajo cortaviento y con riego acá afuera, se dan muy bien y también tienen floraciones largas, es decir, tenemos un largo periodo en que están floreciendo y sobre todo mientras más diversidad tenemos de especies florícolas, es mejor porque cuando termina de florecer una, parte la otra y así, entonces los insectos no se van. Además, esto después simplemente se poda, se maneja un poco, pero no se arranca y no se trabaja, no se labra, no se vuelve a labrar esa tierra, entonces quedan ahí viviendo y de hecho pasan el invierno, ¿no es cierto?, ahí mismo de estos insectos que son benéficos, ya sea bajo el suelo o en estos hoteles. Más de lo mismo también este orégano, tiene una floración tardía súper buena, muy persistente, unas flores, ¿no es cierto?, también chiquititas, bien dispuestas para las microavispas. Vimos muchas microavispas en estas flores de orégano. Ahí lo que les contaba también de la zanahoria, en el caso de adentro del invernadero, también dejamos algunas y dan mucha flor durante mucho tiempo y atraen a una gran diversidad de enemigos naturales. Acá también una banda floral que hicimos en Natales, con alisum, salvias, la salvia también se da bien acá, orégano, poleo, etcétera. Entonces, eso queda, básicamente, eso queda en el huerto. Bueno, hay aquí algunas evidencias científicas. Tenemos la probabilidad de sobrevivencia de un parasitoide, que son estas microavispas que parasitan, ¿no es cierto?, larva. En este caso, es un parasitoide que parasita la tutela, la polilla de la col, ¿cierto? La polilla de la col. Y en un trabajo de Lavandero y compañía del año 2005, básicamente se ve con distintas especies florales, ¿no es cierto?, cuál es la sobrevivencia de individuos de esta especie que se ve aquí, ¿no es cierto?, de parasitoide, en días, ¿no es cierto?, la probabilidad de sobrevivencia. Y ahí se evidenció que la sobrevivencia de estos insectos es la menor, ¿no es cierto?, cuando solo tiene agua, y va subiendo a medida que se incorporan otras especies florícolas, por ejemplo, con el Alyssum, de hecho, la especie que les mostraba anteriormente, hay una baja sobrevivencia todavía asociada a esta especie, entonces ahí uno se entra a preguntar, ok, quizás esa flor no es la más indicada para esta especie, pero sí quizás para otras,
porque recordemos también que estos insectos tienen aparatos bucales que están adaptados evolutivamente durante millones de años a ciertos tipos de flores. Eso también, no cualquier flor es para cualquier insecto, y hay flores que son más destinadas, por ejemplo, a los bombus, otras que son más destinadas a las microavispas, otras para las moscas, etc. Y este estudio demostró una gran respuesta de sobrevivencia ante el trigo sarraceno, que es quizá algo que deberíamos evaluar acá. Una especie que entiendo que también es cultivada en la zona central del país, así que vale la pena ir estudiando este tipo de cosas. Bueno, para ir cerrando, no sé cómo estamos de tiempo. Justos. Son las 5 ya. Ya, quedan últimos 5 minutos probablemente. Algunas nociones, ¿no es cierto?, sobre el rediseño predial para la construcción de paisajes sostenibles, porque entendemos que no basta con incluir especies de flores, ¿no es cierto?, en un huerto. Sí, estamos ayudando, pero esas flores eventualmente van a morir y los insectos se van a ir a otro lado. Nosotros queremos que tanto los insectos como los sistemas, las redes tróficas del suelo, de los microorganismos, los pájaros, se queden a vivir ahí y trabajen, ¿no es cierto?, por la construcción de un agroecosistema que sea más resiliente frente al ataque de invasiones biológicas, de plagas, de huracanes, de maremotos, no sé. En el fondo, el tema es, como, de nuevo, cómo fallar, pero fallar con dignidad, porque fallar en agricultura es de todos los días. Eso lo sabemos todos los agricultores, que siempre se aprende algo nuevo y siempre hay algo que ir mejorando, pero la pregunta es cómo cuando fallamos no nos vamos a las pailas, ¿no es cierto? Ese es como el riesgo siempre en la agricultura, es todo o nada. Uno invierte todo el tiempo, toda la plata y puedes perderlo todo, ganarlo todo. Entonces es cómo vivimos más cercanos a la naturaleza, en el sentido de que la naturaleza también nos provea de esta regulación y de esta resiliencia. Y acá una figura que me encantó, que encontré de hecho en el Facebook, no tengo el autor de la figura, no lo pude encontrar tampoco, así que no lo puse, pero la encontré en un post en las redes sociales, y ¿no es cierto?, más y menos biodiversidad. Tenemos un monocultivo, una pradera abajo, un sistema de cultivo, ¿no es cierto?, extensivo, un sistema de cultivo más parcializado, con un cauce de agua que ya no es recto, sino que se asemeja un poquito más a un cauce natural, con un poco más de árboles, ¿no es cierto?, aislados, y luego ya tenemos un paisaje arriba con un bosque formado, con corredores biológicos que unen distintos parches de bosque, con un riachuelo que ya tiene más flora también ahí protegiendo el agua y los ciclos del agua, ¿no es cierto?, más diversidad de cultivos también, y eso también se refleja no solamente en más diversidad de cultivos, sino que más diversidad de herbívoros, más diversidad de granívoros y pájaros, más diversidad de anfibios y reptiles, más diversidad de insectos, más diversidad de hongos y de bacterias, ¿ya? Y toda esa diversidad, de alguna manera, ayuda a regular. Eh, Acá también, ¿no es cierto?, hacia arriba tenemos mayor regulación de los ciclos hidrológicos, y para abajo menor regulación de los ciclos hidrológicos. Hacia arriba tenemos mayor captación de carbono, es decir, una agricultura que sea capaz también de aportar a la resiliencia frente al cambio climático, mayor capacidad de fijación de materia orgánica hacia arriba, fijación y mineralización de nutrientes, es decir, que el suelo, ¿no es cierto?, trabaje solo o trabaje con un poco de ayuda del agricultor, pero que no tengamos que estarle metiendo, ¿no es cierto?, metiendo fertilizantes que a veces son innecesarios, el control del natural de plagas y enfermedades y la polinización. Y al revés, ¿no es cierto?, hacia abajo tenemos esto, en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hemos conversado, mayor dependencia de insumos externos. Necesitamos salir a comprar y echar esa cantidad de fertilizantes porque no hay procesos biológicos de mineralización de nutrientes en la figura que hay abajo. Mayor escorrentía superficial, ¿no es cierto? Cuando llueve el agua se va por este río que va derecho y que tiene mayor pendiente, versus el de arriba que tiene menor escorrentía. El agua se encuentra con plantas, con animales, con suelos que la captan y la guardan para que la puedan usar la misma naturaleza en el tiempo. Hacia abajo tenemos mayor erosión y pérdida de suelo por la misma lluvia. Lixiviación de nutrientes, los nutrientes que se aplican son muy solubles, permean el suelo, se van a las napas subterráneas y desaparecen. Estamos perdiendo plata y contaminando. Mientras que arriba los nutrientes son tomados por los microorganismos rápidamente, que están además
digiriendo las moléculas de carbono más complejas, y eso queda en el suelo disponible para las futuras generaciones, ¿no es cierto?, de plantas y animales. Y hacia... ahí me equivoqué, servicio ecosistémico está el otro. Y básicamente hacia abajo, ¿no es cierto?, tenemos un mayor costo real de producción. Con costo real me refiero a que nosotros tendemos a creer, o de alguna manera la historia, ¿no es cierto?, reciente nos ha hecho creer que la agricultura orgánica o ecológica es más costosa, y sí, quizás el costo inmediato es mayor, ¿no es cierto?, pero el costo real es menor, porque en el costo real de la agricultura convencional, ¿no es cierto?, tenemos que, o sea, nosotros cuando vamos a comprar un fertilizante que viene en un saco, ¿no es cierto?, no le estamos preguntando al vendedor de dónde sacó ese fertilizante, ¿no es cierto?, cómo se elaboró, cómo se sintetizó. Y por ejemplo, se nos olvida que tiene relación con el con el precio del petróleo, porque los fertilizantes nitrogenados se elaboran en base también a combustibles fósiles. ¿Qué pasa cuando suben los combustibles fósiles? Desaparece la disponibilidad de fertilizantes y de otros insumos. Entonces, el costo real es mayor, ¿ya? El costo real de la agricultura convencional, llamada convencional hoy en día, es mayor. Y eso tenemos que tenerlo también interiorizado, ¿ya? Que los costos no son necesariamente monetarios inmediatos, sino que también son a largo plazo. También un concepto que es interesante a nivel de paisaje agrícola, es la agricultura amiga versus la separación de la tierra, o land sharing versus land sparing. Podemos hacer agricultura de un solo cultivo aislado de la naturaleza y tener un camino donde tenemos el cultivo y afuera de ese camino tenemos el parque natural, ¿no es cierto?, que es como funciona un poco hoy día el sistema. Tenemos parques nacionales o tenemos reservas, ¿no es cierto?, muy bonitas, muy diversas, pero zonas de sacrificio agrícola e industrial donde básicamente se está destruyendo todas las componentes del ecosistema, o podemos meter la agricultura dentro de los ecosistemas y los ecosistemas dentro de la agricultura, ¿no es cierto?, y tener una agricultura que trabaje con la naturaleza. Eso no quiere decir que no tengamos parques nacionales que no sean agrícolas, por supuesto, porque también tienen que haber, pero de alguna manera tenemos que, yo creo que, y creemos, ¿no es cierto?, ir hacia esa dirección de la agricultura amiga con la naturaleza, de una agricultura que trabaje con y para la naturaleza y no contra. Esto nos queda poco tiempo, así que vamos a saltar. Algunas también ejemplos, por ejemplo, de cómo desde abajo hacia afuera nos podemos ir abriendo y pensando también de que la mayoría de los agricultores acá en Magallanes, los agricultores horticultores, son pequeños, ¿no es cierto? Manejan superficies que no son abismalmente grandes, entonces no es tan difícil hacer un cambio en los modelos productivos, partiendo por los invernaderos donde se suele trabajar acá en la región, ya sea un invernadero de autoconsumo o uno de ventas, ¿no es cierto? Acá nosotros hemos en línea, de hecho, probado producciones que exceden los 15 kilos de alimentos sanos y diversos por metro cuadrado. Este es un invernadero de una cooperativa en Río Seco, pero en el línea hemos podido identificar, hemos podido lograr producciones que, como decía, exceden los 15 kilos de alimentos sanos y diversos por metro cuadrado solamente en la temporada estival. Acá en Magallanes es muy complicado producir, o sea, las plantas dejan de producir en invierno a menos que estén calefaccionados. Entonces, en producción estival se puede lograr producciones muy diversas, ¿no es cierto?, con baja incidencia de plagas y enfermedades y muy productivas. También al aire libre, lo hemos también evidenciado, ¿no es cierto? Nosotros mismos como técnicos, como profesionales, como productores, hemos también podido evidenciar que es posible, ¿no es cierto?, tener producciones muy diversas haciendo uso del compost y de todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, con producciones altas también. Acá obtuvimos, ¿no es cierto?, producciones de 6 a 7 kilos por metro cuadrado de alimentos diversos, ¿no es cierto?, en las 5 camas productivas que teníamos. Podemos ir creciendo, ¿no es cierto?, en la medida en que, porque esto también es importante ser conservador, en el sentido que uno no puede, es muy difícil pasarse a la agricultura ecológica o orgánica de es una transición, se habla de transición hacia la agroecología, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que ir adaptando nuestros huertos, rediseñando nuestros espacios, incorporando biodiversidad, no solamente desde el ámbito de los policultivos, es decir, de cultivar distintas cosas y rotarlas, no siempre establecer los mismos cultivos en el mismo suelo, llamando a las mismas plagas y enfermedades, sino que también incorporando
componentes que son de la naturaleza, como pequeños bosquetes, refugio para los pájaros, para la biodiversidad, refugio para las flores, floración continua. Este es el caso, un caso espectacular que me tocó ver en Colombia, por el agricultor Julián Giraldo, guiado también por la Fundación CIPAV, con Zoraida Calle, en la cual ese huerto que nosotros vemos ahí, de aproximadamente 2,5 hectáreas, que era básicamente un terreno descampado, se fue en muy corto tiempo, obviamente un ecosistema tropical, así que es más rápido, se trazaron las curvas de nivel, es decir, ¿no es cierto?, la curva del nivel del suelo para seguir con los mismos niveles, y se trazó una especie de cuenca, ¿no es cierto?, una microcuenca, para que el agua, en vez de que escurra, ¿no es cierto?, rápidamente y se pierda en los cauces, vaya permeando lentamente, y además se estableció ahí un cultivo de café, un cafetal, pero como el café, ¿no es cierto?, se demora mucho tiempo y requiere de sombra, ellos hicieron ahí un sistema mixto, con mucha biodiversidad, con especies forrajeras, por mientras que el café crecía, poder meter animales a consumir, especies de sombra también, que aportaban a que el cultivo del café se pudiera realizar de mejor manera. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que el diseño también no es solamente del huerto, sino que tenemos que pensar en el predio completo o en cómo se integra el predio con la diversidad de ecosistemas vecinos. Ahí hay una labor de planificación muy importante, de diseño muy importante, también de planificación conjunta con los vecinos, ¿no es cierto? Que tenemos que ir trabajando en esta región y en el país. Eh, bueno, ejemplos, ya estamos en el tiempo, así que voy a ir pasando rápido, me disculpan. Son trabajos de, por ejemplo, reforestaciones con zanjas de infiltración, que son estas zanjas que se pueden realizar eh, posteriores a un trazado de las curvas, ¿no es cierto?, para que el agua, en vez de que se pierda hacia los ríos o hacia el mar, infiltre lentamente en la tierra. Reforestaciones con especies nativas y exóticas con valor funcional. eh, También están los sistemas silvopastoriles y agroforestales, temas muy interesantes que incluyen amplia biodiversidad, tanto desde el punto horizontal, ¿no es cierto?, como vertical. Estructuras distintas de árboles, estructuras distintas de arbustos, especies distintas de animales pastoreando en un mismo lugar, especies distintas de pastos o cultivos ocupados en un mismo lugar. Eso hace que seamos, ¿no es cierto?, tengamos o planifiquemos una agricultura más resiliente. Bueno, y el caso magallánico también, acá tenemos sistemas agroforestales o silvopastoriles ancestrales muy interesantes, como son los bosquetes de Ñirre. Este es un bosque de Ñirre en Río Verde, con un pasto espectacular, una diversidad de especies herbáceas para el consumo del ganado muy alta, ¿no es cierto?, y capacidades de carga que superan las cuatro, o que cuadruplican en general las capacidades de carga tradicionales de la región, dadas por también esta diversidad, ¿no es cierto?, que es en la diversidad de especies, tanto horizontal como vertical. Establecimiento de corredores biológicos, predios que no tienen nada de biodiversidad y que son completamente monocultivos, también se pueden transformar. O sea, no hay que cambiar, no hay necesidad de cambiarlo todo, sino que podemos ir de a poco incorporando especies que cumplan un valor funcional, que atraigan a la fauna y la flora, ¿no es cierto?, la naturaleza existente. Ahí tenemos un corredor biológico hermoso a mano derecha, de hecho en Colombia también. Y acá en Magallanes, por ejemplo, podemos utilizar ciertas especies. Hay muchas especies conocidas que fueron traídas por los colonos, de hecho. Están las especies nativas, por supuesto. Ahora, no es fácil también con las especies nativas, pues hay que propagarlas, hay que salir a buscarlas, a comprarlas. Pero si bien creemos que se debe tender hacia lo nativo, también podemos utilizar ciertas especies que son más rápidas, ¿no es cierto?, y que van a facilitar después el desarrollo de la especie nativa. Acá, por ejemplo, estamos plantando en esta cooperativa en Río Seco una franja cortaviento, una cortina cortaviento vegetal que va entre los 6 y los 3 metros de ancho, con distintas especies de sauces y álamos, nada más que con estacas. Entonces, también, claro, uno dice, claro, es mucha pega, pero a veces también no es tanta pega. Hay que arar un lugar, hay que cercarlo para que no entre el ganado, ¿no es cierto?, y establecer las estacas de árboles que sean funcionales, ir probando, ir trabajando, ¿no es cierto? Muy importante, porque acá en la región sabemos que además
la erosión es muy alta por el viento, es muy difícil desarrollar áreas de cultivo, principalmente por el viento, entonces hay que ir trabajando desde ya en la arborización, en el establecimiento de estas cortinas vegetales. Llamar a la fauna también avícola, se pueden instalar estas casas de pájaros, eh, o sea, desde, por ejemplo, casas para aves rapaces como halcones, como lechuzas, para controlar los distintos roedores. eh, También esta en particular son para aves insectívoras, plantas, arbustos, y ir armando en el fondo redes que permitan que la flora y la fauna entre a los sistemas productivos. Y bueno, la última pregunta es, ¿cómo satisfacer una demanda creciente de productos agrícolas y a la vez conservar la biodiversidad? Yo creo que hemos establecido aquí en la conversación unilateral de parte mía eh, una serie de principios, ¿no es cierto? Una serie de ejemplos e ideas que nos permiten ir desarrollando como comunidad también regional un planteamiento distinto hacia la agricultura. Como hablábamos, acá tenemos un caso bien particular que la mayoría de los productores hortícolas son pequeños y no manejan grandes superficies. Entonces la transición hacia la agroecología no es algo imposible, es algo bastante lograble, ¿ya? A diferencia en otras zonas, donde está mucho más establecido el sistema de monocultivo. Entonces, creo que se puede satisfacer esa demanda y hemos demostrado que con grandes rendimientos también agrícolas.